Muy buena tarde, mi nombre es José Ignacio Rodríguez, estudiante del curso de Hermenéutica Jurídica, el cual es dirigido por el profesor Miguel Ignacio García, y le doy la bienvenida a este video ensayo cuyo tema es la hermenéutica jurídica y su aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano. En la presente sesión eh, recordaremos el concepto de hermenéutica jurídica, sus elementos fundamentales, sus principios, los métodos de interpretación y aquellos elementos que guían la interpretación de las normas jurídicas. Asimismo, buscaremos recordar lo que es el ordenamiento y la estructura de nuestro sistema jurídico colombiano y la importancia en cómo aplica la hermenéutica jurídica en ese contexto. Finalmente, haremos un análisis de casos en el cual podremos ver cómo una interpretación de análisis jurídico pues permite emitir o generar un concepto de carácter jurídico. Partimos recordando que la hermenéutica jurídica es la disciplina encargada de estudiar la interpretación del derecho, comprende y aplica las normas jurídicas en la práctica y lo que lleva aquí es que involucra unos pilares que son esenciales para su interpretación y aplicación. Dentro de estos conceptos y pilares encontramos lo que es la interpretación jurídica, la hermenéutica jurídica propiamente dicha, la norma jurídica, los diferentes métodos de interpretación y los principios de interpretación. En ese orden de ideas, nosotros podemos llegar a determinar que la interpretación jurídica es un proceso en el cual se busca comprender el significado de las normas jurídicas y su aplicación a situaciones concretas. La hermenéutica jurídica pues, es la encargada de estudiar los métodos, principios y técnicas empleadas en la interpretación del derecho. La norma jurídica, que es la regla o el mandato establecido por la autoridad competente y que regulan los diferentes comportamientos de los individuos en una determinada sociedad. Los métodos de interpretación, que son los procedimientos utilizados para entender el sentido y alcance de las normas jurídicas, y los cuales pueden incluir el análisis de una forma literal, un análisis sistemático, histórico, sociológico, teleológico, y que de acuerdo a las características de la norma serán aplicados en un determinado caso o cuestión. Los principios de interpretación, que son aquellos criterios generales que guían el proceso interpretativo y orientan la labor de los jueces, abogados y demás involucrados dentro de las operaciones jurídicas. Estos conceptos pues constituyen la base sobre la cual se desarrolla la hermenéutica jurídica y que es una disciplina fundamental en el ámbito del derecho cuyo objetivo es garantizar una interpretación justa, coherente y adecuada de las normas jurídicas en la práctica legal. Ya en el contexto jurídico colombiano se emplean varios métodos de interpretación. Esa interpretación pues, de la ley permite garantizar una aplicación coherente y justa del derecho. Dentro de los métodos más utilizados se encuentra el método literal o gramatical. Este método se basa en la interpretación del texto literal de la norma y considera el significado común y corriente de las palabras utilizadas dentro de la ley. ¿Sí? Otro método es el método teleológico finalista, que busca determinar cuál es el objetivo que pretende alcanzar con la aplicación de la ley. Se interpreta la norma en función de su finalidad y su propósito o el propósito que persigue la propia norma como tal. El método sistemático. Este método considera la norma en relación con el sistema jurídico en su conjunto, analiza las conexiones y la coherencia entre la norma y la cuestión de las otras normas del mismo ordenamiento jurídico, permite interpretar la norma de manera que se ajuste adecuadamente al sistema legal en el cual se está trabajando o está inserta. El método histórico es un método que examina el contexto teórico, histórico en el que se promulga la norma, considera las diferentes circunstancias políticas, sociales, culturales, económicas que rodean la misma creación de la norma o la ley y ayuda a comprender el sentido original de la norma y su evolución con respecto al tiempo. El método sociológico,
que es un enfoque que se centra en el impacto social y las condiciones presentes en la interpretación de la norma. Involucra también algunos elementos espaciotemporales y permite la adaptación o interpretación de la norma a las necesidades y valores de la sociedad en la cual se esté trabajando en ese momento. Generalmente se lleva a una interpretación o a un espacio temporal actual. Dentro de esto es necesario destacar cuáles son los principios fundamentales de la interpretación de las normas o de la ley. Encontramos dentro de ello el principio de legalidad, el principio de interpretación conforme a la Constitución, el principio de interpretación más favorable o el principio de favorabilidad y el principio de buena fe. Esos son algunos de los principios de interpretación jurídica aplicable en el contexto colombiano, la normativa colombiana, y su observancia es fundamental para garantizar una correcta aplicación del derecho y la protección de los derechos y las garantías de los ciudadanos. Ya en el ordenamiento jurídico de lo que es nuestro sistema y estructura normativa, es claro que tener que lo primero en lo que se basa todo es la constitución política, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Le siguen las leyes, que son las normas generales dictadas por el Congreso de la República y que pueden tener un orden ordinario o especial dependiendo de la materia que regulen. La jurisprudencia, que comprende el conjunto de decisiones judiciales emitidas por las altas cortes, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Recordamos que la jurisprudencia es una fuente del derecho y que es utilizada como referencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Están los actos administrativos, los tratados internacionales y las normas jurídicas especiales. Para el análisis de caso tenemos presente la tutela contra la providencia judicial, cuyo defecto sustantivo es la no configuración. Su defecto sustantivo respecto al método de interpretación normativa, donde se está de acuerdo con las disposiciones aplicadas, pero se difiere en su interpretación, que es el tema de nuestro ensayo. Y el demandante, pues, es un docente de la Universidad del Quindío, quien demanda al Tribunal Administrativo del Quindío y a los entes participantes. El caso que atañe aquí a esta decisión es que quien demanda, el docente César Ramón Valencia, demanda al Tribunal Administrativo ante la decisión de no acatar sus demandas. Entonces procede a establecer una tutela en la cual difiere del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ¿sí?, al debido proceso, y al artículo 53 sobre el principio de favorabilidad. En ese orden, el tema a tratar es la aplicación más favorable sobre la acumulación de puntos salariales, que tiene que ver con el decreto 1279-2002 y que es básicamente la asignación de puntos o la forma en la cual se le pagan los salarios a los docentes de universidades públicas y estatales. En ese orden, el demandante indica que está de acuerdo con la norma aplicada, pero difiere la interpretación dada al decreto 279-2002, por lo que encuentra un defecto sustantivo en el torno del método, así se le denomina, por una interpretación en su criterio y que resulta claramente perjudicial para sus propios intereses. Por lo tanto, implica o induce en su demanda pues que no se tuvo presente el principio de favorabilidad. Para ponerlos en contexto, pues el decreto 279 reconoce la forma en la cual se pagan los salarios a los docentes de universidades públicas y estatales, y en ello pues regula o establece cuáles son los reconocimientos de puntos salariales por productividad académica y establece unos determinados topes. Entonces, de acuerdo a la categoría, que están determinadas en docente auxiliar, docente asistente, asociado titular,
Enmarcan que dentro de cada categoría, por ejemplo, la más baja, esos son 80 puntos salariales. En el auxiliar, en el asistente son 160, el profesor asociado 320 y el profesor titular 540. Dentro de la interpretación de la norma o lo que él busca es que él es un docente que se vinculó a la Universidad del Condado en el año 1993 y mantuvo su escalafón docente hasta el momento que apareció la norma en el 2002. La misma daba un tiempo para que se reglamentara la implementación de la misma norma y en esa implementación o en esa reglamentación la universidad determinó que efectivamente por cada escalafón docente pues tendría un tope máximo de puntos asignados como tal. Eso involucra que este docente en el año 2010 pretende una asignación de puntaje o hacer uso de esos beneficios, encontrándose la negativa de asignarle los puntos salariales por el comité, ¿sí?, de asignación de puntaje, ¿sí?, en la cual le dice pues que ya esta persona ha superado su tope, que son 540 puntos, y que por lo tanto no le pueden asignar más. En ese momento pues el docente entra en contravía de esas decisiones y por lo tanto dice pues que él todavía tiene derecho toda vez que los puntos son acumulables dentro de cada categoría. Es decir, él podría tener los 80 puntos auxiliares, más los 160 del asistente, más los 320 del asociado, más los 540 puntos que tendría como titular. Y que por lo tanto, pues los puntos que él podría pasar serían, no estarían todavía dentro de ese tope. ¿Qué busca también este demandante? Pues en primera, pues tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Declara también que la sentencia de la Sala Tercera Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, integrado por los diferentes magistrados, violó su debido proceso. Asimismo que el artículo 53 de la Constitución de Colombia fue mal aplicado y que el principio de favorabilidad, ¿sí?, afecta el mínimo vital y móvil en ese caso, eh, porque no es proporcional la cantidad a la calidad de trabajo que él desarrolla como tal. Dentro de este proceso, de estas acciones, se encuentran unas causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela para el caso concreto, donde el demandante alega la existencia de un defecto fáctico. Sin embargo, tal causal surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que sustenta la ley. También establece que el defecto fáctico tiene lugar cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en el que se basó el juez para aplicar una determinada norma no es adecuado, ¿sí?, en ese caso. Entonces, por lo tanto, pues se involucra que aplica esta demanda. Con respecto a la relación con lo que se llama o se denomina defecto material o sustantivo, se determina que los jueces para poder interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentran amparados por los principios de autonomía e independencia, y lo cual esta no es absoluta, pues al ser de una atribución que emana de la función pública de administrar justicia, está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que identifican el actual Estado social del derecho. En ese orden de ideas, eh, se busca la relación entonces de cómo configurar estos eventos. En los presupuestos que configuran se encuentra lo que se llama la relación con la fuente formal de la providencia que se ataca, el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber, en este caso lo que es el defecto sustantivo respecto a la fuente y el defecto sustantivo en torno al método, que en este caso es eh, un método que se lleva a cabo de acuerdo a la método de interpretación normativa. Eh, Termina el Consejo de Estado haciendo un análisis, ¿sí?, contra la providencia judicial y determina que efectivamente entre los temas de requisitos generales específicos de procedibilidad, los temas de efectos fácticos, sustantivo y violación directa de la Constitución,
El estudio y la revisión del caso resuelve negar la solicitud de amparo por cuanto no se acreditaron las causales de procedencia específica y contra la procedencia judicial, toda vez que en la revisión del caso el juez tomó la decisión más favorable para el demandado. Entonces, ese es el caso, es la hermenéutica que se tiene en ese sentido. Muchas gracias.